En este video te voy a explicar cómo hacer un mockup para tazas de una manera sencilla, fácil y que no tienes que estar buscando por allí en internet si los hay, si no los hay, si hay alguno que no te gusta por X o Y motivo. Ya te voy a mostrar cómo lo vamos a hacer en Photoshop. Mi nombre es Johan Torres y en esta oportunidad vamos a mirar el programa Photoshop. Sí o sí vamos a utilizar este software que es el que yo normalmente utilizo para hacer este tipo de trabajos. Entonces vamos a ver paso a paso cómo vamos a generar un mockup para tazas para que puedas darle una buena presentación a tu cliente antes de hacer el trabajo final. Así él se llevará una idea clara de qué es lo que va a recibir cuando tú le entregues el trabajo. Sin más preámbulo, vamos a mirarlo. Bueno, muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es buscar nuestra imagen para hacer nuestro mockup, ¿cierto? Entonces aquí en Google me viene a imágenes, escribí mockup de MOOC blanco PNG, me aparecieron varias opciones. En este caso quiero este que está en FreePic. En FreePic creo que si uno se loguea tiene derecho a descargar una imagen, no sé si es por día o por semana, no sé porque no descargo mucho acá. Ya esta la descargué, me gustó, entonces la descargué. Y también vamos a buscar una que esté en PNG. En este caso descargué esta de esta página que se llama PNG Win. ¿Sí? Descargué una de estas. Está por acá. Le di clic allí y acá en este botón azul le di descargar. Me va a pedir un captcha. Lo solucioné. Dice que primero el 9, luego el 4. Lo voy seleccionando. La K, la N y hago la descarga. Ok. Ya, eso es muy sencillo. Ya lo descargué, ya lo tengo acá en mi equipo. Ok, entonces ahora nos vamos a ir a Photoshop. Acá, como pueden ver, ya tengo abierto la primera imagen. Esto es una imagen. En este caso la voy a dejar con el fondo que tiene por la parte trasera. Si yo no quisiera, o sea, si yo quisiera que no tuviera ese fondo, se lo podemos quitar. De hecho, ahorita le voy a quitar ese fondo para hacer algo acá. Entonces, ahora se los enseño, ¿ok? Bueno, el primer paso para hacer nuestro mockup, acá tenemos dos tazas. Vamos a hacer una parte para ponerle el mockup o la imagen a esta taza y la otra para ponérsela a esta de acá. Vamos a crear un cuadro con esta herramienta de rectángulo que nos cubra la primera taza, que nos cubra la totalidad de la primera taza. Ok, lo voy a tirar que sea cuadrado. Voy a elegir un color y vamos a tratar de acomodarlo que nos cubra, suprimir, la totalidad de la taza. Control T para transformar, que nos cubra la totalidad de la taza. Ahí ya lo tenemos. Ahí nos va a cubrir la totalidad de la taza. ¿Listo? Perfecto, muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo bastante interesante y es... vamos a convertirlo en un objeto inteligente. Entonces le vamos a dar acá, clic derecho, convertir en objeto inteligente. Ahí ya lo tenemos. Le vamos a bajar la opacidad desde acá donde dice opacidad para que podamos ver la taza. Y aquí vamos a acomodarlo mejorcito por acá, que nos cubra bien. Y aquí vamos a hacer algo muy importante. De hecho, lo podemos agrandar un poco acá. Vamos a hacer algo que es muy importante y muy interesante. Vamos a darle control T, clic derecho y deformar. Listo. Se nos pone esta cuadrícula de 9 cuadros, o sea, son 3 arriba, 3 al medio y 3 abajo. Y lo que vamos a hacer con estos controladores que tenemos acá es que lo vamos a llevar, miren, vamos a llevarlo hacia las esquinas de nuestra taza, que quede por fuera, no importa que quede por fuera, luego eso lo corregimos. Ok, aquí, aquí, aquí y aquí. Ok. Listo. Bueno. Como ustedes pueden notar, las tazas, esta por decir algo, está del lado izquierdo, tiene como una curva por la perspectiva en la que está, de esta manera que les estoy señalando acá con el cursor. Y esta la tiene hacia abajo, tiene como la curva hacia la parte de abajo. Es más, en la parte donde se posa la taza, en la parte de abajo, se le ve la curva. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que estas líneas horizontales que tenemos acá queden paralelas a esas curvas, a esa curva de abajo. Entonces, lo ideal es llevar estos controles a que nos queden paralelas las líneas con la curva de abajo.
Pues primero vamos a poner estas dos líneas paralelas, esta con, con la de abajo y esta con la de encima, que está, digamos, más derechita. ¿Sí? Entonces, podemos llevar así y acá vamos controlando. ¿Ven? Ahí, muy bien. Muy bien. Y esta que nos quede paralela con la de abajo. Ahí podemos ir mirando, ¿no? Podemos ir controlando esa parte. Si necesitamos tirarla hacia acá, que nos vaya quedando lo más coherente posible estas líneas con las de acá y las laterales con las de acá, ¿sí? Entonces, recuerden, si ustedes ven que esta está un poco hacia acá o que la forma va dando una curvatura hacia un lado, ustedes las van organizando para que queden lo más paralelas posible. Ok, digamos que esta está muy arriba, entonces la podemos bajar otro poquito, o viceversa. Si esta la vemos muy acá, la podemos subir. Listo, perfecto. Estando ya ahí, tenemos el objeto inteligente con la forma que nosotros queremos. Listo. Ahora, ¿qué debemos de hacer con este objeto inteligente? Tenemos que recortar todo esto que no queremos que se vaya. Pues acá es donde nosotros tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que recortar muy bien, muy bien nuestro objeto para que no nos vayan a quedar espacios por fuera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como este objeto, voy a esconder este. Como esta imagen tiene un fondo tan marcado, o sea, hay una diferencia bastante de un contraste alto entre el fondo, que es gris, y la taza, que es blanca. Voy a escoger esta herramienta, y acá donde dice seleccionar y aplicar máscara, le voy a dar clic. Cuando aparezca esto, acá puedo ver mis objetos, acá la transparencia, y voy a seleccionar este objeto. Con esta primera herramienta de selección rápida, le voy a dar clic y automáticamente, miren, me seleccionó todo ese objeto. Le voy a decir OK y me creó una máscara de ese objeto. Le voy a dar Control J para duplicar la capa, y esta capa la voy a convertir en un objeto inteligente. Ok, para que me la seleccione. Listo. A esta de acá abajo, déjenme, yo retiro este grupo. Esta de acá, simple y llanamente le voy a eliminar la máscara. Entonces dice aplicar máscara a la capa antes de eliminarla. No aplicar, eliminar solo la máscara. Listo, entonces fíjense, ahí me quedó el objeto que extraje, que es este move, que como pueden ver ya no tiene fondo, ¿sí? Y abajo está la imagen normal. Ok. ¿Por qué eliminé el fondo y solo dejé este objeto? Porque la idea es que si yo le doy acá control a esta, control, miren que me va a elegir la taza. Okay. Entonces, esto yo lo puedo crear acá en una máscara de capa, y le puedo eliminar, vamos a ponerlo acá, puedo eliminar todo lo que quiero que no esté ahí adentro. Fíjense, ahí ya me quedó la máscara de esto. Ok, es muy sencillo. Si yo quiero, por decir algo, yo no quiero que se me monte el diseño acá, entonces sobre esta máscara voy a venir con el pincel y voy a dibujar. A ver, hagámoslo un poco más bonito aquí. Exacto, no quiero que acá vaya diseño, entonces le corto ahí, y aquí sí está pues como muy normal. Listo. Ok. Pues fíjense qué sencillo. Aquí ya tengo mi primera parte del mockup, que es esto que estoy utilizando acá. Entonces digamos que acá podemos crear una carpeta o un grupo que se llame imagen move derecha. Listo. Ahí está. Y dentro de esta carpeta podemos meter este objeto. Listo. Perfecto. Voy a dejar este objeto, lo voy a dejar ahí.
Ahorita lo vamos a usar, ya les digo para qué. Perfecto. Muy bien, ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo, pero con este otro modo. Nos vamos a parar acá. Vamos a crear un recuadro que nos cubra todo. ¿Sí? Tiramos esto. Le voy a generar lo mismo. Ahí está. Vamos a bajarle la opacidad. Cerremos este grupo de fichas acá. Vamos a bajarle la opacidad. Y lo vamos a acomodar mejor. A ver, control T. Y vamos a acercarlo un poco acá. Listo. Si ustedes no tuvieran, digamos, o la taza no tuviera un fondo tan sólido como este, lo ideal es utilizar la herramienta de pluma para hacer un recorte del objeto. ¿Ok? Pero como yo tengo este fondo, pues me estoy apalancando de eso. Listo. Entonces, ya lo tenemos acá. Lo que vamos a hacer es clic derecho, convertir en objeto inteligente. Ya lo convertimos en un objeto inteligente. ¿Ok? Bueno, no, vamos a darle control Z y control Z. Bueno, control Z. No lo voy a poner todavía con opacidad. Primero lo voy a convertir objeto inteligente, convertir en objeto inteligente y luego sí lo voy a dar la opacidad. A veces me funciona mejor así, entonces lo voy a dejar. Y vamos a hacer lo mismo. Control T, clic derecho y le vamos a decir deformar. Vamos a aplicar lo mismo que hicimos ahora con los mismos principios que aplicamos en la imagen anterior. Ok. Entonces vamos primero. Yo lo que acostumbro a hacer es tirar las esquinas. Siempre. Las esquinas. Acá. Acá. Vencer por acá. Y esta un poco más abajo. Y luego ya darle lo que les estaba comentando. Entonces, esta imagen es más, hay que poner paralelos las líneas horizontales paralelas con esta y las verticales y las horizontales paralelas con la curvatura del MUG arriba y del MUG abajo. Ok, entonces vamos a mirar, lo podemos ir llevando de esta forma, acá. Acá. Ok. Fíjense. Acá en esta vamos a ver algo que va a pasar. Ahorita lo miraremos. Por acá. Por acá. Muy bien. Hacia acá. Hacia acá. Y vamos a empezar a dar las curvas. Entonces. Estos deben de ir paralelos. Paralelos. Ok, fíjense que aquí ya tenemos, de pronto a esta le falta un poquito más de curva. Perdón, hacia abajo. Y hacia abajo. Y aquí así. Ok, ahí, por ahí. Y un poquito hacia arriba. Fíjense que acá ya tenemos esta cuadrícula muy similar a la curvatura que tiene nuestra taza. Ok, listo. Entonces ya le voy a dar acá. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con este objeto acá. Vamos a esconder esto. Y le vamos a dar acá nuevamente sobre la capa original, seleccionar y aplicar máscara. Pero en este caso, pues obviamente vamos a seleccionar solo esta taza. Dar OK. Listo. La voy a ir a duplicar, control J. Y esta solo voy a eliminar la máscara. Listo, eliminar. Me quedó mi fondo normal. Y aquí es la taza. Mírenla ahí. Ok. La voy a decir que se convierta en objeto inteligente. Y lo voy a dejar ahí. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta? Entonces lo mismo que hicimos ahora. Voy a seleccionar control y clic para que me seleccione todo el contorno. Me paro sobre esta y creo una máscara de capa. Acá, desde este botón. Ahí ya me generó una máscara de capa. Ok, fíjense. ¿Qué pasa?
Acá sí me va a tocar corregirle algunas zonas. Miren, en la parte de abajo tengo que corregirle esta zona porque me está tomando parte de la base, y acá en el asa también. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ya les mostré con el pincel pintado de negro, lo podemos hacer. Fíjense que yo borro con negro y con blanco añado, pero también lo podemos hacer con la herramienta que les mencioné ahora, que es la herramienta de pluma. ¿Sí? Entonces acá con la herramienta de pluma yo puedo tomar desde acá, venirme acá, selecciono, presionando, dejo presionado el clic y voy arrastrando hacia un lado el mouse y él me va dando la curva. Para volver a hacer otro nodo, si yo lo hago acá, miren que me hace una curva. Entonces para reiniciar eso le hundo Alt, le doy clic acá y ya me puedo venir por acá. Dejo presionado, tiro hacia un lado y hago curva. Alt, selecciono acá, ¿sí? Me vengo hacia acá, dejo presionado y hago curva. Alt, selecciono acá, dejo presionado, hago curva, acerco acá, me vengo hacia acá, Alt, dejo presionado, hago curva, ¿sí? Y listo. Acá ya me puedo venir así, normal. A ver, control Z, por acá y por acá. Ok. Seleccionando esto le doy control Enter para que me seleccione eso. Y simplemente ya aquí pues, le puedo dar con el pincel y ya no me voy a salir hacia ningún lado. Ya lo puedo hacer más libremente. Control D para deseleccionar y ya me queda la selección de la mejor manera posible. Esto ustedes, yo lo hago acá rápido, ustedes lo hacen bien precisito, bien bonito. Listo. Este también lo voy a hacer así. Entonces selecciono acá. Selecciono acá. A ver. Acá, 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 acá. Y vamos a seleccionar el de arriba. De acá a acá. ¿Sí? Ahí están los dos. Control Enter. Y paso el pincel por dentro. Con blanco. Ok. Control D. Control D. Fíjense que ya me quedó la otra parte del MOOC de la izquierda. Pues acá podemos hacer lo mismo. Vamos a hacerlo. Entonces voy a crear una carpeta que se llama imagen MOOC izquierda. ¿Listo? Y dentro de esta carpeta voy a mover lo arrastro y ya me quedo dentro de la carpeta. Fíjense, entonces tengo las dos carpetas, la del MOOC de la derecha, ¿sí? Y la del MOOC de la izquierda. Perfecto. Ok. Voy a pararme en el MOOC de la derecha, voy a darle opacidad al 100%, ¿sí? Y voy a pararme sobre esta del MOOC de la izquierda y le voy a dar también opacidad del 100%. Listo. Ahí los podemos ver. Voy a seleccionar esto y voy a seleccionar esto. Ahí tenemos nuestras dos máscaras perfectas. Ok. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo bien interesante. Si nosotros le damos doble clic, digamos, a esta capa del MOOC de la derecha, le damos doble clic, se nos va a abrir este recuadro. Aquí es donde vamos a poner nuestra imagen. Entonces le vamos a decir archivo, colocar. Vamos a colocar un diseño que queramos. A ver, de Linkin Park. Entonces el MOOC va a ser así, va a decir Linkin Park. Chan, chan, chan. Listo. Lo acomodamos. Vamos a alargarlo un poco, no importa. Ok, Enter. Y cuando le damos que sí, automáticamente nos va a quedar acá con la curvatura. Listo. Muy importante, esta capa debe estar donde dice multiplicar. Multiplicar. ¿Por qué multiplicar? Porque fíjense que automáticamente me toma los brillos que tiene la taza en la parte de abajo. Es a ver, digamos, más realista. ¿Ven?
Ahí tiene un brillo a este lado y otro brillo al otro lado. Pues ahí ya está mi primer imagen. Ahora voy para el otro lado antes. Voy para el otro lado, lo mismo. Colocar. Voy a poner la de Linkin Park nuevamente porque es el mismo. Pero ya le voy a poner este otro. ¿Sí? A ver, que se vea un poquito esto. Bueno, no. Bueno, sí, así. Que se vea un poquito. Que empieza a decir Linkin Park. Y ya esto lo voy a estirar. Y le voy a dar sí. Y automáticamente ya me la va a acomodar acá. Y a esta le vamos a dar multiplicar también. Entonces fíjense lo interesante que se vuelve esto cuando necesitamos hacer MOOCs, presentaciones. Me parece genial, genial como queda. Y esto ustedes lo guardan como un archivo de Photoshop y simplemente van a ir cambiando estas imágenes y automáticamente pueden hacer sus MOOCs. Esto uno pocas veces se lo enseñan, hoy decidí enseñárselos para que hagan unos MOOCs. Obviamente, entre más se perfeccionen ustedes, va a ser mucho más profesional. Entonces, es la idea. ¿Por qué estos dos archivos sueltos? Porque de esta manera, si no los tuviéramos, pues no los podríamos mover o no les podríamos cambiar el fondo. Tendrían que quedar con ese fondo gris. Entonces, ahí como ustedes pueden ver, ya ustedes pueden, digamos, seleccionar. Entonces el MOOC de la derecha, que es este, lo voy a escoger junto con este. Control, elijo esta carpeta con este control y, bueno, no me lo dejo mover. Vamos a ver, control, ahí sí, ahí está. Entonces miren, lo pueden mover sin ningún problema, ¿sí? Y lo mismo el otro, este y este. ¿Por qué? Este y este, así, no pueden escoger la carpeta, tienen que escoger la capa y ahí sí lo pueden mover, ok. Entonces fíjense qué interesante es todo este tema es bastante interesante, ahí ya quedaron bien, para que ustedes puedan hacer sus MOOCs. Aquí también, sin fondo, pueden acomodar la imagen que ustedes quieran de fondo, o sea, ustedes de fondo pueden colocarle cualquier imagen, ¿sí? Y va a quedar supremamente genial. Que es que yo quiero que se vea así. Listo. No sé cómo se verá. No se va a ver obviamente. Pero es a lo que me refiero. Ustedes pueden acomodar lo que quieran por la parte de atrás. Y automáticamente van a tener sus mockups sin ningún problema. Esto lo pueden hacer. Mi recomendación es háganlo con muchos tipos de MOOCs de diferentes poses. Entonces tienen 10, 12 mockups para que vayan cambiando y no siempre en sus publicaciones se vean los mismos dos en las mismas posiciones. Entonces, y lo pueden hacer en MOOCs de termos, de vasos metálicos, de jarras cerveceras, de lo que ustedes quieran. Apliquen esto que les acabo de enseñar y yo sé que les va a ir muy bien. Hay otras técnicas que más adelante iré enseñando que pongámosle más brillo, que un brillito aquí, que eso, pero ya son retoques. Ya con esto ustedes pueden hacer un trabajo realmente muy, pero muy profesional. Espero que les haya gustado. Denle like al video, suscríbanse en el canal, compártanlo y déjame un comentario. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.